más dilación paso a presentar a Jordi, que es nuestro siguiente ponente de hoy. Jordi Gallardo es andorrano, ha sido profesor de historia y además también director del Departamento de Patrimonio Cultural en Andorra, y empezó su trayectoria política en 2003 siendo presidente de los Jóvenes Liberales de Andorra. Luego pasó a ser secretario de la organización del Partido Liberal, consejero general y presidente del grupo parlamentario desde 2017 a 2019. Ahora mismo es presidente del Partido Liberal de Andorra y además ministro de Presidencia, Economía y Empresa del Principat de Andorra. Y nada, te doy paso, Jordi, para que nos cuentes todas esas cosas tan interesantes de nuestro pequeño gran país. Hola, muchas gracias, Sonia. La verdad es que cuando uno mismo escucha un poco su trayectoria, se empieza a sentir ya muy mayor. y la verdad es que, bueno, tiras la vista atrás un poco y te das cuenta que los años pasan muy rápido para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hace especial ilusión poder colaborar con este proyecto tan fantástico y con ese objetivo, pues, de compartir conocimiento con los jóvenes estudiantes de la selva de Perú, que es un país que tuve la oportunidad de conocer, pues, este mismo año. Tuve la primera visita que pude realizar de manera oficial a Lima y la verdad es que quedé prendado de lo fantástico que es este país. Bien, en el caso de Andorra, yo podría decir que es un claro ejemplo, y con toda modestia lo digo, de éxito, de cómo el turismo puede transformar social y económicamente una región, una ciudad o incluso, como en nuestro caso, un país, ¿no? Andorra, para aquellos que no lo conozcáis, es un pequeño país. Tenemos una extensión, una superficie de 468 kilómetros cuadrados. Estamos situados en Europa, entre España y Francia, en la cordillera de los Pirineos. Y es un país que es independiente desde el siglo XIII, es decir, que tenemos ya unos fundamentos históricos que explican la independencia de este país y que se ha ido modernizando con el paso de los años. Somos apenas 78.000 habitantes que vivimos en paz y en armonía. Es un país que no tenemos ejército. Por suerte nunca hemos vivido la crudeza de una guerra, a pesar de los conflictos que también el continente europeo ha tenido durante el siglo XX. Y eso, a lo largo de nuestra historia, pues, nos ha ofrecido algunas oportunidades y, sobre todo, justifica también, en parte, cómo Andorra ha ido evolucionando a lo largo de su historia. Andorra, para que os hagáis una idea, y ahora sí que pediría a Sonia que pinche esa diapositiva que hemos compartido. A principios del siglo XX vivíamos en Andorra 4.000 personas. Era un país básicamente agrícola, con una economía de subsistencia muy marcada por una orografía de montaña, donde las familias tenían dificultades para subsistir, porque, como podéis ver en alguna de estas imágenes, es un valle y los inviernos son muy duros. Un país de montaña, muy mal comunicado y conectado hacia el norte con Francia y hacia el sur con España, con lo cual vivir en Andorra, incluso a principios del siglo XX, era una proeza. Realmente era muy, muy difícil y la sociedad era básicamente agrícola y ramadera. Pues bien, aquí he querido compartir con vosotros imágenes de principios del siglo XX, imágenes actuales. Básicamente están tomadas desde la misma óptica o intentan reproducir la misma imagen, ¿no? Y podéis ver aquí la transformación que el país ha experimentado en 100 años. En Andorra, la primera carretera asfaltada no se llegó a realizar hasta los años 30 del siglo XX. Hasta entonces, circular por Andorra era prácticamente una odisea, ¿no? Y incluso a principios o mediados del siglo XX, viajeros que llegaban a Andorra tenían la sensación que el país vivía en una burbuja, totalmente aislado de ese desarrollo económico y de esa transformación que el continente europeo estaba viviendo y estaba experimentando. Y básicamente era así porque Andorra, como os he explicado, era una sociedad agrícola y ramadera, no tenemos industria, y las conexiones
eran muy complicadas y Andorra había quedado en parte aislada de toda esta oleada de cambios que estaba experimentando, sobre todo a raíz de la revolución industrial, el continente europeo. ¿Cuándo se produce el principal cambio o la transformación de Andorra de ser un país básicamente agrícola a lo que es hoy en día, que es un país básicamente turístico? Pues se experimenta a partir de los años 50 del siglo XX. A partir de los años 50 empieza a llegar a Andorra el primer turismo, sobre todo turismo que venía del norte, de Francia. Pensar que en este momento, en los años 50, España está en un momento de un régimen dictatorial, con lo cual tampoco hay un momento, digamos, económico muy importante en el país, debido a la dureza de la guerra que experimenta España. Y Andorra empieza a recibir, sobre todo, turismo que proviene de Francia, que descubre pues, un país idílico, unos parajes prácticamente vírgenes, y sobre todo se empieza a experimentar un recurso natural que va muy ligado a la voluntad y a la necesidad que busca el turista de esa época, que son las aguas termales. Andorra empieza a construir sus primeras instalaciones hoteleras para explotar ese recurso natural y a partir de ahí empezamos a recibir turistas, estoy hablando de los años 50, y ya no dejamos de recibir desde entonces, ¿no? Los turistas han ido viniendo a Andorra por varios motivos. En ese primer momento de interés turístico está muy relacionado al turismo termal. Y a mediados de los 80, 90, Andorra empieza a ser una destinación turística desde el punto de vista comercial. El hecho de estar situado entre dos países, el hecho de ser un país también independiente, el tener la oportunidad de poder vender y hacer llegar a los turistas productos, sobre todo al mercado español, que por el contexto histórico y la dictadura que había experimentado España, pues no estaban presentes en el mercado español, dio una oportunidad comercial que hizo que hubiera una gran transformación del modelo turístico que había empezado en Andorra, basado, como os comentaba, en aspectos termales y también en los inicios del esquí, pero rápidamente se adapta y se focaliza en un turismo comercial y Andorra se convierte en una destinación a la que muchos turistas vienen para comprar productos a unos precios muy competitivos, mucho más interesantes que los que pueden encontrar en Francia y en España. Y a partir de ahí Andorra está con nuestros vecinos como el referente de compras del Pirineo. Este modelo turístico ha permitido a lo largo de los años y de las décadas que Andorra se haya transformado en una ciudad y en un país moderno, como habéis visto en las imágenes, ¿no? Hemos pasado de esas 4.000 personas que había a principios del siglo XX a las 78.000 que somos hoy en día. Somos pocos en comparación, por ejemplo, a los habitantes que explicaba Javier que tienen en Piura, ¿no? Pero a pesar de ser un pequeño país, y yo muchas veces para que os hagáis una idea o la gente que descubre Andorra se haga una idea de la envergadura o de lo que somos, muchas veces pongo el símil y me comparo el país con un club de fútbol, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, yo que me gusta el deporte, hago la similitud de somos como país, un país que no llena un estadio de fútbol como el del Fútbol Club Barcelona, porque si nos ponemos todos los andorranos y toda la gente que vive en un estadio, no lo llenamos, no llegamos a las 90.000 aforos que tiene ese campo de fútbol, y nuestro presupuesto como país también es inferior al de un club de fútbol, como puede ser el Barcelona, ¿no? Tenemos un que llega a 500 millones de euros. Y debemos dar respuesta a todas las obligaciones que tiene un Estado, un país. La educación, la sanidad, las infraestructuras, en definitiva, todos los compromisos que cualquier Estado moderno y cualquier país tiene y debe ofrecer a sus residentes y también, evidentemente, pues a sus turistas. Con esas cifras podéis pensar, bueno, ¿y Andorra cómo ha conseguido esa transformación, ¿no? Para mí la explicación reside en la capacidad de adaptarse en cada momento y encontrar ese nicho y esa oportunidad dentro del modelo y del momento turístico que la sociedad ha ido evolucionando. En un primer momento, como os decía, tenemos un turismo básicamente basado en ese recurso de aguas termales, que son aguas calientes que surgen de
de la capa terrestre y que se explotan inicialmente para hacer tratamientos medicinales. Luego nos transformamos en un país básicamente turista enfocado al aspecto comercial y de ese aspecto comercial hemos ido evolucionando a un país que es referencia desde el punto de vista del turismo de esquí. Andorra, como os decía, está situado en la cadena de los Pirineos y ya en los años 50 empezó a desarrollar una actividad que hoy en día es básica y es importantísima, que es la actividad del esquí. Nos hemos convertido en una referencia en cuanto a este sector en el sur de Europa. Tenemos unas instalaciones muy importantes, muy modernas y realmente hemos conseguido que en el ranking de las estaciones europeas de esquí, pues Andorra siempre esté en los lugares más pioneros, sobre todo por la capacidad de innovar y por la calidad de las instalaciones. Aún así, y aunque somos un país básicamente enfocado hacia el turismo, pensar que de nuestro PIB que tenemos actualmente, alrededor de 2.600 millones de PIB, el 60% del gasto turístico, el 60%, perdón, del PIB proviene del gasto turístico y un tercio básicamente de las actividades de nuestra economía son actividades que dependen del turismo. Aunque estamos contentos de que esto sea así y es esencial para nosotros, para un país que no tiene industria y que prácticamente pues, lo que producimos son servicios, el reto para nosotros es diversificar nuestro modelo económico, teniendo en cuenta pues, que, por ejemplo, en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? La crisis del COVID ha demostrado que si se cierran las fronteras, si la gente decide no viajar, pues, por ejemplo, nosotros estamos muy limitados a que nuestra economía pueda continuar subsistiendo, ¿no? Porque somos altamente dependientes del turismo, como os acabo de explicar. A nivel de impacto social, como os decía, desde mi punto de vista, Andorra es un caso, y lo vuelvo a decir con toda la modestia del mundo, de éxito y que demuestra cómo a partir de la industria turística, pues una sociedad claramente agrícola se convierte en una sociedad moderna, competitiva, gracias a esta palanca económica que es el turismo. Y esa capacidad y esos ingresos que nos genera a nosotros el turismo, que como os decía, representan el 60% de nuestra estructura del PIB, se puede después repartir e invertir en una transformación social y económica en beneficio de las personas que vivimos aquí, ¿no? Andorra hoy en día cuenta con más de 100 nacionalidades diferentes en nuestro país. Es un país que tenemos como lengua oficial el catalán, pero somos multilingües. Tenemos 4 sistemas educativos, el francés, el español, el andorrano y también el inglés, y somos una sociedad, como os decía, ¿no? Claramente multicultural, que vive en paz y en armonía y que claramente explica su evolución gracias a la inmigración también. Esa transformación que hemos conseguido ha sido absolutamente necesaria para continuar siendo y ser un país turístico, pero a la vez también explica la Andorra de hoy, ¿no? A principios del siglo XX, pues 4.000 personas eran todas básicamente de orígenes andorrano, y si hoy os paseáis, si no conocéis Andorra, de estos 78.000 habitantes, pues hay una gran parte de los ciudadanos pues, que son ya hijos de migrantes. Ha habido un cruce de nacionalidades, un mestizaje cultural que ha enriquecido la sociedad andorrana, ¿no? Me gustaría explicaros también que en cuanto al reto que tenemos como país, que recibe al año 8 millones de visitantes y que ha ido evolucionando su modelo desde un turismo que buscaba descubrir parajes vírgenes y gozar de esta calidad de las aguas termales, a un turismo que pasó a mediados del siglo XX mucho más enfocado a la compra de productos y claramente comercial. Hemos evolucionado a un turismo muy relacionado al esquí, pero sobre todo que busca experiencias, ¿no? El turismo deportivo, el turismo al aire libre y el turismo de montaña que hemos vivido de manera muy intensa
por ejemplo, durante estos meses de verano, a raíz de la crisis del COVID, Andorra ha recibido solamente durante los meses de verano alrededor de 1 millón de visitantes, y la gran sorpresa ha sido que lo que buscaban sobre todo era disfrutar de nuestras montañas, ¿no? En verano, cuando hasta ahora, sobre todo, el turismo venía a Andorra para disfrutar de nuestras montañas en invierno, ¿no? Para gozar y practicar este deporte tan fantástico como el esquí. Por lo tanto, hay ahora otra palanca ahí, que es la utilización de nuestra naturaleza, de nuestras montañas, como un recurso más y atractivo para el verano. Y el debate surge cuando este gran volumen de turistas que estamos encantados de recibir, pues invaden, y lo digo amistosamente, ¿no? nuestras montañas, y surge ya pues, el primer debate, ¿no? Es decir, muy relacionado a la sostenibilidad y al hecho de que el uso ordenado de nuestros recursos naturales, con una finalidad claramente turística, no debe poner en riesgo nuestro ecosistema. Y ese es el reto que tenemos en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir, manteniendo este nivel de visitantes que tenemos y que necesitamos y que estamos contentos de recibir en el país, cómo lo podemos combinar con ese crecimiento sostenible que el país necesita y a la vez armonioso de nuestros recursos, y que son una palanca de atracción del turismo, sin poner en riesgo nuestro modelo de crecimiento y nuestra, digamos, hoja de ruta como sociedad, que pasa claramente pues, para continuar siendo una destinación en la cual la gente pues, pueda venir a relajarse, pueda venir a continuar disfrutando de las aguas termales porque todavía están aquí, pueden venir a disfrutar de nuestra oferta comercial, que continúe siendo interesante, pero no es el principal motivo por el cual la gente se desplaza a Andorra, a diferencia de lo que haya pasado, y cómo pueden continuar disfrutando pues, de nuestra naturaleza y de nuestras infraestructuras de esquí y de nuestras montañas durante el invierno y durante el verano. En medio de esta gran reflexión y en medio de este relato que comparto con vosotros de cómo Andorra se ha ido transformando prácticamente en 100 años de una sociedad agrícola a una sociedad turística, y este boom del turismo que tuvimos y esta transformación económica y social que ha experimentado el país, es cierto que a lo largo de las décadas Andorra ha ido creciendo sobre la marcha, y quizás una de las cosas que no hemos tenido lo suficientemente planificadas y que se ha dejado un poco al azar ha sido de qué manera queremos crecer y de qué manera pues, este crecimiento debe revertir sobre la sociedad, ¿no? El resultado de nuestras ciudades hoy y del modelo de crecimiento es el que ha ido generando propiamente el día a día, pero sí que estamos en un momento en el que el país y desde el gobierno, por ejemplo, nos hemos marcado una hoja de ruta que permita planificar de una manera sostenible este crecimiento, ¿no? Que permita alinear pues, las palancas económicas y entre ellas el turismo a un crecimiento de sociedad armonizado y sobre todo socialmente sostenible. Y hemos encontrado un proyecto que para nosotros puede ser muy importante y que puede alinear justamente pues, estas palancas de crecimiento que tiene Andorra, el modelo que tenemos actualmente y cómo esto debe revertirse en la sociedad. He compartido le he enviado a Sonia un vídeo, me tenéis que excusar porque el vídeo está en catalán, pero es un vídeo que explica el proyecto que estamos trabajando desde el gobierno, que consiste en convertir Andorra, todo el país, en una reserva de la biosfera. ¿Por qué una reserva de la biosfera? Primero porque no hay ningún país, entre las más de 700 reservas de la biosfera que hay en todo el mundo, ninguna de ellas es un país. Y Andorra, pues por nuestro tamaño y por nuestras características como país y naturaleza, nos permite pensar que tenemos las condiciones para poder optar a ser el primer país del mundo que todo él es una reserva de la biosfera. Y una reserva de la biosfera, ¿por qué? Pues porque combina el crecimiento económico con el desarrollo social, y lo hace de una manera ordenada y sostenible.
Y creemos que esa es una muy buena hoja de ruta que nos debe y nos puede permitir el continuar creciendo, el continuar teniendo el volumen de turistas que tenemos, a la vez que nos permita continuar creciendo como sociedad. Si os parece, me gustaría compartir el vídeo y después del vídeo os lanzaría 2 o 3 reflexiones para acabar y evidentemente todas las preguntas que queráis. Vale, pues voy con el vídeo. A ver, espera un segundito, que primero tengo que compartir pantalla. Vale, ¿me dicen si lo ven? Sí. Perfecto. Andorra vol esdevenir el primer país del món reconegut íntegrament com a reserva de la biosfera per la UNESCO. El nostre patrimoni natural i cultural extraordinari i les eines de protecció que en garanteixen la conservació i el desenvolupament sostenible fan possible aquesta distinció. Ser reserva de la biosfera reconeix els esforços i els compromisos del territori per salvaguardar les singularitats del patrimoni sense renunciar al creixement econòmic. Que Andorra obtingui aquest reconeixement representa un reclam mundial per afavorir un model turístic de qualitat i sostenible, enfortint la competitivitat. Revitalitzar el sector primari i productiu d'Andorra amb la creació de nous productes ecològics reconeguts com ecolabels per la Unió Europea, que aportaran valor afegit i milloraran la seva comercialització i exportació. Una palanca per promoure l'economia circular i la bioeconomia. Una eina de planificació transversal en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. Una oportunitat per internacionalitzar i consolidar la marca Andorra com a territori de muntanya referent i exemplar. Posicionar el país com un veritable laboratori viu en matèria de sostenibilitat i innovació i incentivar la recerca científica per millorar el coneixement del territori. Estreny enllaços amb regions i territoris de naturalesa semblants per afrontar els reptes comuns. En definitiva, és un acord voluntari i fonamentat en el consens de tots els actors per una gestió corresponsable del territori. I és que Andorra i els seus habitants representen exactament això: natura, benestar i desenvolupament sostenible. I volem garantir aquest privilegi per les nostres futures generacions. Andorra, en el camí per ser el primer país del món reconegut com a reserva de la biosfera per la UNESCO. Perdón. Muy bien, pues quería compartir este vídeo porque representa un poco, perdón, el siguiente paso, ¿no? Es cómo enfocamos el gran reto desde mi punto de vista y así lo hemos entendido desde el gobierno que tiene actualmente el turismo. El turismo cada vez es un turismo que busca experiencias, pero que esas experiencias a la vez no pongan en riesgo la sostenibilidad de los lugares que vivimos o que queremos ser y continuar siendo referentes turísticos, ¿no? Por lo tanto, el gran reto para mí es cómo compaginar y cómo manejar y cómo gestionar la sostenibilidad respecto a la masificación. Que cada vez representa más el turismo, teniendo en cuenta pues, que cada vez son más las personas que viajan, cada vez es más fácil viajar, quizás ahora estamos en una época seguramente atípica y que el turismo y los desplazamientos, por ejemplo, de larga trayectoria están suspendidos por todo el tema del COVID, pero una vez que se recupere la normalidad, seguramente volveremos a ver cómo la gente se mueve por todo el mundo y se mueve mucho, ¿no? Y para mí el gran reto está ahí, el continuar siendo un lugar o una destinación turística sin que ponga en riesgo pues, el ecosistema propio de país, ¿no? Y ser capaces de continuar aprovechando todas esas palancas que genera la industria turística, la actividad económica, los lugares de trabajo que generan, la innovación que el sector turístico también comporta, cómo lo podemos revertir a la sociedad y cómo lo podemos hacer de una manera equilibrada.
Y también una última reflexión, quizás más para pensar para los estudiantes que están en el reto, ¿no? A veces pensamos en que la solución o la oportunidad de negocio dentro de lo que es el sector del turismo está básicamente, o la pensamos sobre todo hacia el consumidor, hacia el turista, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo también desde la óptica de los propios operadores, es decir, para encontrar una solución, a desarrollar un proyecto dentro de lo que es el sector turístico, se puede hacer pensando en el consumidor, se puede hacer pensando en el operador, y si eres capaz de pensar en una solución que responda al consumidor y al operador, has hecho la cuadratura del círculo, ¿no? Pero hay que pensar también en soluciones para los operadores turísticos también, ¿no? Para la gente que se dedica, para las empresas que se dedican, y no tanto para el servicio del turista, ¿no? Que también está bien, pero creo que ahí hay mucha más competencia. Y también es bueno ayudar a los operadores turísticos del propio país a cómo gestionar, a cómo mejorar incluso su servicio y su propuesta de valor a través de soluciones. Y quizás ahí también una reflexión que quería compartir con ellos, porque en ocasiones a veces innovar o desarrollar o buscar una oportunidad lo hacemos o se tiende a pensar en que ha de ser sobre todo un producto final hacia el turista, que está muy bien y que también es necesario, pero no todo tiene que ser pensado en el turista, hay que pensar también en las empresas y en los operadores que se dedican a que la estancia del turista sea provechosa y sea beneficiosa, ¿no? Y hay que ayudarlos también. Con lo cual, a los que están pensando en el reto y en los que están pensando en quizás una propuesta de valor o en una idea de negocio o alguna cosa a desarrollar, que no se fijen solo en el turista, en el consumidor, que piensen también en el operador, porque también es clave. Puedes tener una parte o un gran volumen de turistas que puede venir a una ciudad, una región o un país, pero si la industria turística local no es moderna, no es competitiva, no está dando respuesta a lo que el turista busca, a la larga será un modelo caduco. Bien, eso es lo que yo quería compartir con todas vosotras y vosotros, y nada, encantado de explicaros de manera muy sintética, pero desde el convencimiento de que Andorra pues, puede ser un referente o un ejemplo, como os decía, de país que se ha transformado gracias al turismo. Y nada, si tenéis preguntas, pues intentaré resolverlas con mucho gusto.